continuar, ahí en las hojas que les di, vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con las ilustraciones. Y ya básicamente entramos a lo que es reforzar lo que llamamos la escalera de la predicación, o cómo reforzar realmente esa escalera para que no se caiga. A veces sucede que predicadores se esfuerzan mucho por preparar un buen mensaje. El mensaje es excelente mensaje. Lo que descubrió el predicador al escudriñar la palabra fueron aspectos muy profundos, muy importantes. Y con disciplina, con entrega, se esforzó por armar un cuadro hermoso en lo que es el mensaje, en el sentido de tener perfectamente bien definido el propósito, el tema, el texto, los oyentes, tener los puntos principales y las subdivisiones que vimos la vez pasada. Y todo está el cuadro perfecto. Pero esa escalera se puede venir abajo fácilmente con una mala ilustración o con una mala conclusión. O sea, todo tu trabajo de hora, de día, se puede desmoronar si no nos preparamos debidamente en este aspecto de las ilustraciones y de lo que llamamos la conclusión. Por eso debemos tener especial cuidado en estos dos temas que vamos a tratar esta tarde. Y partimos de eso, de esas tres preguntas: ¿cuáles son o cuáles serán las ventanas del mensaje? ¿Por qué es importante darle claridad a las ideas que se presentan? Vamos a ir respondiendo poco a poco conforme avancemos en este tema. ¿Qué peligros pueden surgir del mal uso de las ilustraciones? A veces nos sucede, y lo digo abiertamente, nos puede suceder a todos los que predicamos, que ya en la pasión del predicar el mensaje, fácilmente uno se puede desviar de lo ya preparado. Puede uno tener la tentación a desviarse de lo que ya se evaluó, lo que ya se analizó. Y ya en la marcha y en el calor y en la pasión de predicar el mensaje, de pronto viene una idea a la mente, y sin evaluarlo detenidamente uno puede cometer el error muy fácilmente de usarlo como ilustración. Pero resulta que nada tiene que ver con el tema que estás tratando. O sea, lo único que haces es que te pierdes tú mismo en lo que estás compartiendo, y por ende pues provocas que el oyente también se pierda. Entonces vamos a ir viendo cuál es el propósito de las ilustraciones, y partimos de esta pregunta que es muy básica: ¿qué es ilustrar? Hermano Sergio, lees ese párrafo que está inmediatamente después. Es lograr más claridad con una comparación, es arrojar luz sobre el tema. Una ilustración tiene la función de explicar, de pretender prender la luz en medio de la oscuridad, es abrir la ventana para que entre más iluminación. Hasta ahí. Básicamente eso es lo que conlleva la ilustración en un sermón. La ilustración te ayuda a que el punto que estás manejando en el mensaje quede más claro en la mente del oyente. O sea, das el punto bíblico, puedes inclusive usar porciones de la Biblia para reforzar ese punto bíblico, pero cuando el tema que estás tratando se presta para reforzarlo con una ilustración, en la gente queda más claro ese punto, que solamente estar escuchando unas palabras del predicador, aunque sean versículos de la Biblia.
Tú puedes ir de versículo por versículo, tienes un punto principal, tienes X pasaje de la Biblia, puedes llegar a los subpuntos y puedes tener otra serie de versículos de la Biblia para que refuerzan esos subpuntos. Y la palabra en sí es maravillosa, pero siendo realista, la mayoría de la gente rápidamente se pierde en tanto pasaje de la Biblia. Mayormente los que no tienen experiencia en manejar la Biblia. El solo hecho de que el pastor diga o el predicador diga, abran la Biblia en Daniel capítulo 7, te aseguro que la gran mayoría de la gente va a entrar inconscientemente en pánico. ¿Dónde está Daniel? Y hay aquellos que se van al índice, ¿no? Y a veces algunas vidas que traen aquí ahí andan buscando y el mensaje continúa. Y el pastor el predicador sí no da la pauta para que la gente logre encontrar el versículo y lo lee, o ya para cuando lo encontró, ya el predicador va en otro punto. Entonces, la gente cuando eso sucede deja de escuchar al predicador, porque está concentrado en encontrar el pasaje que se mencionó anteriormente. Entonces, uno tiene que ser consciente de esos detalles. Tampoco puede uno estar haciendo un montón de pausas esperando a que todos tengan los pasajes de la Biblia, porque entonces tomaría demasiado tiempo y también eso hace que se pierda el interés del mensaje. Entonces, la ilustración te va a ayudar mucho a dar claridad al punto que estás tratando, y aparte te va a ayudar también a mantener el interés en la gente. Hay cosas que de alguna manera oyentes no podrán entender ciertos aspectos del pasaje que estás compartiendo, pero sí te van a entender una ilustración. Pues tiene uno que tener cuidado en la ilustración de que realmente esté acorde al tema que estás compartiendo, para que ni te pierdas tú en el punto principal, ni se pierdan los oyentes. Entonces, como bien dice ahí, te ayuda a dar más claridad al punto que estás tratando. Se da la ilustración cuando se compara la verdad desconocida con algo común o conocido. Y ahorita vamos a ver de dónde podemos tomar ilustraciones. Y cómo nos puede ayudar en todo eso. La comparación puede ser breve o larga, o la ilustración puede ser breve, como usar 10 segundos del tiempo del mensaje, o puede ser algo más extenso. Ya va a depender de tu punto central y de la ilustración que tú tienes preparada para compartir con la gente. Puede servir de contraste o proveer una idea paralela a la verdad que desea aclarar, pero imprescindiblemente tiene que estar dentro de los límites de la experiencia y comprensión del auditor. A veces sucede que hay predicadores que están secularmente muy preparados y les es difícil bajarse al nivel de la mayoría de los oyentes. Entonces, como ellos están en una preparación distinta a los demás, tienen la tendencia a poner ilustraciones de acuerdo a lo que ellos entienden. Y cuando lo transmiten, la gente se queda así. ¿Por qué? Porque no entendieron, no era parte de lo que es común para ellos. Entonces la ilustración tiene que ser algo que tú sabes que la gente que te está escuchando se va a identificar con eso. Puede ser algo común,
puede ser alguna noticia que anda circulando en los últimos días en la comunidad, que cualquier persona luego lo va a ver, ah, es cierto, yo también lo escuché. Y dentro de sus seres inconscientemente van a decir, escuché la noticia y no me había percatado de que está pasando esto. Porque tú le estás transmitiendo el mensaje de la palabra, la luz del Evangelio. Y eso les ayuda a ir teniendo claridad en lo que se está compartiendo. La ilustración te va a ayudar, mi hermano, a identificarte como predicador con las personas. Te hace ser como ellos. Te pueden ver como el predicador que va a predicar la hermana Gaby. Y mucha gente inconscientemente va a poner una barrera. Es algo normal. No, la hermana es la que va a predicar, es una mujer muy espiritual, es una mujer muy preparada, se preparó para predicarnos el mensaje. Pero cuando ya empiezas a dar el mensaje, y desde la primera ilustración, en caso de que utilices más de uno en el mensaje, ya eso te ayuda, aunque uno esté enfrente, a tener un acercamiento con cada una de las personas. Te enlaza con las personas. Bueno, hay ocasiones que el punto principal que estás manejando no lo entienden del todo. Pero cuando das una ilustración que te ayuda a reforzar eso, como bien dice ahí, es como abrir la ventana para que entre la luz de afuera, ¿no? y sea más claro el cuarto. Es como encender la luz en un cuarto oscuro. De pronto, ya lo entendí. La gente se relaciona más con eso. Entonces, imprescindiblemente tiene que estar dentro de los límites de la experiencia de los oyentes, de la comprensión de los oyentes. Si vas a usar una ilustración que tiene que ver con la ciencia, por ejemplo, bueno, manéjalo de tal manera que te puedan entender. Si te pones a dar una ilustración que solamente los científicos van a entender, pues los oyentes van a entender. Quizás otros sí te van a entender, pero la gran mayoría de la gente no lo va a entender. Entonces tiene que ser algo que la gente se identifique con eso. Valores que tiene la ilustración. Como bien dice ahí el párrafo, sirve como medio para hacer una repetición de la verdad que se quiere enseñar. Es una herramienta que te ayuda a repetir lo que ya dijiste, pero de otra manera, con algo que la gente se identifica. Ahora, llegamos a este punto, manera de hacer una ilustración. Hay algunas maneras, algunas formas que te van a ayudar a hacer una ilustración. La primera de ellas, como bien dice ahí, es una ilustración visible. Puedes, si así lo deseas, llevar algún objeto, algo físico. Dando un mensaje puedes llevar algo físico. Si vas a hablar, por ejemplo, de que la palabra de Dios es el alimento espiritual, muy bien, puedes llevar algo de alimento. Y das el punto central de que la palabra de Dios es el alimento espiritual y lo relacionas con algo físico, un pollo asado, y que lo abres y la gente lo ve y se le llega el aroma. Y das a probar ese alimento físico, te va a ayudar mucho a que quede más claro, en la mente de la gente. ¿Sí me explico? Puedes inclusive hasta usar una vestimenta diferente. Algunos, los que se atreven, yo no soy de los que me atrevo a hacer eso, pero puede, si es necesario, llevar una vestimenta diferente. Depende del mensaje que vas a compartir. Por ejemplo, a algunos les gusta disfrazarse de judíos, la vestimenta antigua.
como si anduvieran con Jesús cuando andaban y dan su mensaje vestido de esa manera. Si es mujer, sí. Si es hombre, no. Así es. Hay otro predicador que le gusta mucho usar ese sistema, que es un misionero, Marcos Schultz, que él se viste de no recuerdo cómo se llama la etnia, pero está en las Amazonas, en el país de Venezuela, y él se viste de esa manera y llega con el arco, un arco así grandote que es algo de por allá y hasta tira flechas y todo, anda como los Yanomamis. Exactamente. Dios te bendiga, ahora bienvenido. ¿Y los camarones? Me lo comí. Entonces, es válido. O sea, aquí se trata de que utilices ilustraciones que tú sabes te van a ayudar a ti a reforzar el punto central que estás manejando. Puedes traer alguna otra cosa. Por ejemplo, yo le escuché una predicación hace muchos años, cuando yo era un jovencito, al hermano que ahora es obispo, el hermano David Otro, uno de los obispos que ya ustedes conocen, que estuvo en el auditorio una vez predicando. Y recuerdo que obviamente ya estaban preparados el pastor y él, porque no llegaban. Pasó la alabanza, sabíamos que era el predicador invitado y no llegaban. Y cuando ya terminó la alabanza y el pastor da lugar al predicador, pues todos nos quedamos viendo porque no lo veíamos por ningún lado. Y de pronto entró un carrito de esos de control remoto de la puerta principal del templo, por todo el pasillo central del templo hasta el altar. Y pues todos viendo, más los niños, más los chamacos, carro grande de control remoto. Y así fue como introdujo su mensaje. De que así como ese control era controlado de una manera, ¿cómo le llaman? Señales, y se podía mover, así debe ser la persona, debe permitir que Dios lo mueva, así como ese control era movido por él y se iba a donde él quería, y así introdujo su mensaje. Introdujo su mensaje con una ilustración de algo visible. De eso yo lo escuché cuando tenía unos 14, 15 años. Hasta la fecha no se me ha olvidado ese mensaje. Se me quedó bien marcado. No me acuerdo de los puntos, no me acuerdo los pasajes de la Biblia que usó, pero me acuerdo del carrito y me acuerdo del punto central. Debe dejar que Dios dirija tu vida. Entonces, tú puedes usar como ilustración cosas visibles. Algo que sabes que te puede ayudar. Es válido hacerlo. Nomás no vayas a traer una arma, un cuerno de chivo para querer dar una ilustración a la gente. Los vas a asustar. O sea, tiene sus límites también. No recuerdo quién le comentaba. Me llamó la atención una noticia que salió hace unos 3-4 días de un pastor en Estados Unidos que ahorita está en la cárcel por una imprudencia que cometió en su afán de querer tomar una ilustración para el mensaje que iba a predicar el domingo. Entonces, no sé cómo fue que se le ocurrió. Llegó a una tienda de esas de gasolinera donde está la tienda, se mete a la tienda y al meterse se tapa con la camiseta hasta acá, saca un arma de juguete y amenaza al cajero de que es un asalto. Y pues obviamente el hombre se pone bien nervioso, y ya que nota que está bien nervioso, baja la pistola y todo, se baja aquí. Dice, no te preocupes, solamente soy pastor y es una ilustración que estoy preparando para la iglesia. Pues ese chistecito lo tiene en la cárcel. ¿Por qué? Porque hizo algo bien. Entonces hay cosas que tienen sus límites. Pero de que puede usar cosas visibles, lo puedes hacer. Entonces, sobre esto, ¿alguna pregunta?
Puse ahí algunos ejemplos, por ejemplo, el de Jesús cuando usó a un niño. ¿Recuerdan? Cuando tomó al niño en sus brazos y les da un punto principal en su mensaje con el niño ahí. Y les dijo, deje que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Usó una ilustración visible, usó a un niño. Jeremías llevó un yugo sobre su cuello para dar un mensaje que Dios le había pedido que diera, algo visible. También mostró la vasija que había hecho el alfarero. ¿Recuerdan? De cómo se desquebrajaba y el alfarero la volvía a fabricar. Cosas visibles que te van a ayudar a reforzar el mensaje o el punto central que están manejando. Otro tipo de ilustración es lo que se le conoce como la ilustración narrativa, que tú narras algo. Y vemos algunos ejemplos ahí, por ejemplo la parábola o las parábolas. Jesús las usó mucho. Jesús utilizó mucho cosas visibles, como también utilizó mucho la parábola. Y la parábola no es otra cosa más que una historia de la región donde se predica, donde toda la gente de la comunidad la puede entender. Algo común. Esa es una parábola, algo que circula normalmente en la comunidad, que es una parábola. Y eso te ayuda a reforzar el punto que estás manejando. Otra manera es la anécdota. Cuando tú tienes una experiencia o conoces de alguna experiencia de alguien más y narras esa experiencia. Personalmente yo utilizo mucho lo que es la anécdota como ilustración. O sea, ya cada quien, conforme vaya disciplinándose en esta preparación de un sermón y poco a poco que Dios les vaya dando la oportunidad de compartir un sermón, ustedes mismos van a ir identificando cuáles son las cosas que más con la que más se identifican, ¿vale? ¿Qué es lo que a ustedes se les facilita más? A lo mejor donde usted está un loco es lo que les gusta disfrazarse, bueno, se disfraza. Es lo que tú te identificas y tú lo puedes hacer con toda libertad. A lo mejor te gusta mucho observar las historias de la gente y lo usas como una parábola o simplemente anécdotas. La otra es la comparación extendida, que consiste en señalar la semejanza o el contraste entre una verdad espiritual y una serie de datos y hechos tomados de la naturaleza, de la ciencia o de una situación de la vida diaria. Algo que pasa, algo que salió en noticias, algo que viste, lo utilizas como una comparación para reforzar el punto principal. Eso es una manera de ilustrar. Entonces, otra de las maneras, la primera es algo visible, la segunda son lo que se conoce como narrativa, la tercera manera de ilustrar es la sencilla comparación verbal entre la verdad y algo conocido. La verdad de la palabra de Dios con algo conocido por la gente. Palabras, frases. Aquí en México somos muy dados a los dichos, ¿verdad? Que muy bien puedes utilizar un dicho para poder reforzar un punto principal. Un dicho que la gente lo puede entender.
Ahora, es válido que en la ilustración puedas usar cosas chuscas. Es válido. ¿Sí me explico? No significa que el mensaje debe ser pura risa todo, porque a veces hay quienes pierden ese enfoque central y todo lo enfocan en pura risa. Yo invité a un predicador en una ocasión que después me arrepentí de haberlo invitado a predicar porque le aprendí chistes como no tienen una idea. Pero ¿saben qué decía la congregación después? A la iglesia vino Polo. Y yo inconscientemente o conscientemente, no sé, empecé a hacer una evaluación después con la gente. ¿Qué recordaban de los puntos del mensaje? No se acordaban de nada, nadie. Se acordaban de los chistes. Eso sí. Eso sí no se les olvidaba. Pero de la palabra de Dios no se acordaban nada. Y no es que el predicador no hubiese usado la palabra de Dios. Pero la verdad abusó mucho de cosas chuscas que en tanto abuso sin querer se perdió de lo esencial. Entonces, es válido hacer cosas chuscas, pero también hay que ser moderados en ese aspecto. Ahora, no a todos se les da. A quienes quieren hacer un chiste, pues nadie se ríe. Pero ¿cómo? Si aquel lo dijo y aquello todo el mundo se ríe, porque tiene otra base distinta. Entonces, hay que conocerse uno mismo también cuáles son los límites de uno y cuáles son las cualidades de uno. Por ejemplo, la vida es como una paja. ¿Recuerda cuando el Señor habló acerca de la paja en el ojo ajeno? Esa era una ilustración dada por Dios, por el Señor Jesús, para enseñar una verdad. Algo común, una palabra común que la gente la podía entender. Y claro, y vaya que se entiende. Estás mirando la paja que tiene aquel y no miras la viga que tú traes en tu ojo. Entonces, te das cuenta, de una manera tan sencillita puede dar una gran verdad de la palabra. El creyente es la sal de la tierra. La sal es una palabra común. Hasta los niños saben qué es la sal, ¿verdad? El agua. ¿Se han fijado que el Señor utiliza mucho esas figuras? Que Él es el agua de vida. Él es la luz del mundo. Entonces, cuando habla, por ejemplo, del fuego, del espíritu, palabras comunes, cosas comunes que te ayudan a reforzar una verdad central. ¿Sí, hermano? Dentro de esta ilustración a veces hay otro versículo. Puede ser. Puede usarlo ya como ilustración, ya no tanto como reforzar el punto principal. Ahora, cuando es un versículo, a veces lo que yo hago, más que el versículo en sí, no digo el versículo como tal, sino que doy una rápida narración del contexto de ese versículo. Y lo uso más como narración, más que volver a leer otro versículo de la Biblia. Entonces, el que conoce de la palabra, luego lo identifica, ya sé de qué pasaje está hablando el pastor. Y el que no conoce la Biblia, se queda con la narración, se queda con la historia. Y cuando lo lee posteriormente, la dice, ya me acordé de esto del pastor. Aquí lo veo, aquí en la Biblia, aquí está. Entonces, es jugar en un sentido con ese tipo de herramientas que te van a ayudar a mantener el interés en la gente, pero al mismo tiempo a reforzar los puntos principales que estás compartiendo. Entonces son tres tipos de ilustración. Ahora, en la primera hoja está un cuadro ahí, funciones de la ilustración. Básicamente son tres. ¿Cuál es el primero? Te ayuda a aclarar. Si por alguna razón quedó algo todavía no bien claro en el punto central que predicaste, ni con el punto principal ni con las subdivisiones, bueno, la ilustración es una herramienta que te ayuda a terminar de rematar ese punto principal.
que quede más claro, que quede reforzado. El segundo, te ayuda para eso, a aumentar el interés. Y el tercero, entonces todos sabemos que la repetición es una manera muy práctica para que la gente se grabe las cosas. Entonces la repetición en lo más mínimo te debe de estorbar, la cual te ayuda, pero lo haces de diferente manera para que quede más claro en la mente de las personas. ¿Ok? ¿Sí? ¿La ilustración es una subdivisión? No. No es propiamente una subdivisión. Es para complementar Es como, digamos que es como una especie de aplicación del punto principal. O sea, las subdivisiones son lo que te refuerza el punto principal. Es la carnita de todo, ¿no? Entonces, la ilustración es algo que te va a ayudar como una especie de conclusión en un sentido para terminar de reforzar todo lo que ya hablaste. O sea, no es solamente una subdivisión. Es como un refuerzo nada más, exactamente. Ahora, para que sea efectiva la ilustración, debe de llevar estos dos ingredientes. Estos son vitales. El primero de ellos, hermano, cuando lees, tener una relación clara e íntima con la experiencia del oyente. esto es vital. La ilustración tiene forzosamente que debe de estar relacionada con los oyentes. Si no está relacionada con los oyentes, de nada va a servir la ilustración. Ahora, esto es más común de lo que ustedes se imaginan, de que uno utilice ilustraciones que no tienen relación con los oyentes, mayormente cuando uno va a predicar por primera vez a un lugar y no conoce realmente a la gente. Me pasó, por ejemplo, en una iglesia que me enviaron para pastorear. El primer mensaje que yo prediqué en esa iglesia tenía que ver con las familias que pueden ser usadas poderosamente por Dios para la transformación de la comunidad. Y desarrollé todo el mensaje, lo que prediqué, los puntos principales, las subdivisiones, y dentro de todo eso usé solamente una ilustración, porque el mensaje era muy corto, di un mensaje como de unos 15 minutos, cuando mucho solamente usé una ilustración. Y en la ilustración que yo predicaba, hablé, no recuerdo exactamente la ilustración, pero recuerdo que hablé sobre el momento cuando se conocieron como pareja, se enamoraron, empezó una relación de noviazgo, luego hicieron planes para casarse y les hablé de la emoción que sentían cuando llegaron juntos al altar. Y cómo ella iba vestida de blanco y él bien arreglado con su traje y todo bien. Y yo bien emocionado dando el punto y todo se me quedaba así. Terminé el mensaje, no pasó nada. Fue mi primer sermón en esa iglesia. Como al mes, se acerca un hermano de la iglesia y me dice: hermano, yo tengo una duda. ¿Se acuerda el primer mensaje que usted predicó y habló de eso y me dijo todo el sermón? Cuando usted dijo de los matrimonios, de la emoción y todo, dice, cuando llegamos a la casa, dice, mi señora y yo, cuando llegamos a la casa, mi señora y yo, me dice mi señora: oye, dice, yo no le entendí al pastor. ¿Qué no le entendiste? Pues eso del matrimonio y eso. Dice, porque pues tú y yo nunca estuvimos en el altar. Entonces me dice, y caímos en cuenta una cosa, pastor, que todos los de la iglesia, ninguno se casó. No me lo vio la señora, dice. Y el hermano se robó a la suya. Se convirtieron obviamente después, pero ninguno de la iglesia, ningún matrimonio, y eran fácilmente más de 20 matrimonios en esa iglesia, ningún matrimonio había tenido la experiencia de
un noviazgo como tal, de ir a pedir la mano de la novia, de hacer los planes de boda, de llegar con toda la emoción al altar, porque le entregaba el papá a su hija para que se casara y hacía los votos. No tenía una experiencia. Entonces, esa ilustración, en ese caso no sirvió de nada, porque ninguno de ellos se identificaba con el punto que yo quería enfocar. Entonces, es aquí donde tenemos que tener cuidado. Por eso le digo, esto es vital. Para que la ilustración sea efectiva, tiene que estar íntimamente relacionada con la experiencia de los hombres. No con tu experiencia como predicador, sino con la experiencia de lo que te están escuchando. Por eso vuelvo a mencionar lo que dije desde la primera clase en este tema que estamos tratando. Debemos conocer a quién le vamos a predicar. Si no los conoces, por lo menos investiga algo que te ayude a transmitir las ilustraciones, los puntos, las cosas comunes de la gente para que ellos se puedan identificar. Ahora, aquí en Nogales, por ejemplo, una ilustración como la que les acabo yo de mencionar del matrimonio, realmente es muy compleja. Porque en Nogales hay matrimonios que tuvieron la experiencia de un noviazgo, de una boda, pero hay matrimonios que no. Entonces, en un sentido, las iglesias están divididas en esas experiencias. Entonces, tiene uno que más o menos siempre tanteando las aguas al río para saber cómo manejarlo. Pero yo no he pasado por esa experiencia, no quiere decir que no se pueda imaginar. Se lo puede imaginar, sí, pero corres el riesgo al no usar una ilustración que se identifique inmediatamente que el oyente se pierde, que fue lo que pasó en esa iglesia. Lo que le dijo la esposa, la hermana a su esposo, yo no le entendí al pastor. ¿Por qué? Se lo imaginó y todo, yo no lo viví. No se identificó con una experiencia a como yo lo estaba manejando. Eso me enseñó a mí a tener más cuidado en cómo manejar las ilustraciones. Porque es el fin de la ilustración. Que la gente se identifique y el punto central lo puede entender. Es para reforzar. Entonces aquí tiene uno que buscar con sabiduría, en oración, con observación. Yo de broma les digo, yo soy muy observador, mas no soy un víbora, porque no me gusta ser así. Pero sí, por naturaleza el predicador les dije, tiene que ser preguntón y tiene que ser muy observador. Porque es ahí donde tú vas a encontrar las herramientas que Dios te va a dar para poder transmitir una verdad. Hay que estar observando, porque no sabes en qué momento Dios te va a dar la ilustración adecuada para el mensaje que estás preparando. Puede ser cosas del pasado de tu vida, puede ser cosas que alguien te contó. Esto es bien importante. Cuando vas a usar una ilustración de la experiencia de otra persona, no lo hagas sin el permiso de la persona. Si la persona no te da la autorización, no uses esa ilustración, a menos que la persona te lo autorice. Pues a veces yo uso ilustraciones de alguna experiencia de otras personas, pero nunca lo hago sin antes pedirle la autorización. ¿Sabes qué? Mira, voy a usar este mensaje, voy a compartir este tema y me acordé de tu experiencia. ¿Me autorizas? ¿Me das el permiso? Hay uno que me dice, no, pastor. Perfecto. Pero hay otro que dice, adelante, pastor. De eso se trata, de que la gente cambie, de que la gente mejore, de que no viva lo que yo viví. Entonces, ahí debemos tener mucho cuidado. En ese sentido. La segunda. ¿Qué dice? Debe estar libre de ambigüedad. Debe de estar libre de ambigüedad. Nada de rodeos. O sea, si vas a dar una ilustración,
Ve al grano con la ilustración. No te andes por rodeos, no le saques la vuelta al punto central. O sea, bien pensada, bien planeada. En caso de que sea una ilustración un poquito larga, tener cuidado. A veces pasa que posiblemente utilices algún artículo de alguna revista. Aclarar a la gente: lo que les voy a leer salió en una revista, en un periódico, lo vi en tal parte, está en tal libro y se los quiero compartir. Entonces, no le hagas confianza a la memoria de decirlo de memoria, no lo vas a decir de memoria. Si ya le dijiste que se lo vas a leer, lees pues, tal cual como lo dijo el autor original. Y aclara que no es propiamente tu idea, es algo que tú escuchaste o que tú viste y la estás compartiendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, ¿dónde puedo encontrar ilustraciones que de veras iluminen? Les puse 5 números ahí para que mínimo ustedes anoten 5 lugares donde puedes encontrar ilustraciones. No me refiero a lugares físicos, ¿no? Me refiero a formas, a experiencias donde puedas encontrar ilustraciones. Para que se den una idea, vamos a poner un ejemplo. Es en testimonios. ¿Mande? Testimonios. A través de testimonios de las personas, ahí puedes encontrar ilustraciones. En la vida diaria. Experiencias vividas. Es otra manera, experiencias vividas, que yo creo que conlleva la vida diaria, experiencias de la vida. La naturaleza. Ustedes anotan, yo no lo voy a anotar con ustedes. En un comentario. ¿Mande? En algún comentario bíblico, en un libro. Libros. Hay muchas formas de encontrar ilustraciones. Ideas. Incluso hasta con cosas que los niños hacen a veces que uno lo vemos y la naturaleza. Yo creo que entra dentro de las cosas de la vida diaria, ¿no? Las cosas comunes que ves todos los días. Del periódico, alguna noticia que escuchaste en la radio, en la televisión. Selección. Antes había una serie que decían que usted no lo crea. Cuando andaba de moda serie, muchos predicadores sacaban ilustraciones de que usted no lo crea. O sea, realmente el campo de opciones para que puedas encontrar ilustraciones pues es inmenso. En tu trabajo, hacer una máquina en la maquiladora puedes encontrar ilustraciones. Sin querer, un hermano, él es de Cananea y él tiene una empresa que da mantenimiento a algunas fábricas, a cierto equipo de las fábricas, y una de las fábricas que da mantenimiento a esa un equipo, no sé qué equipo es, pero acá de la Chamberlain. Y sin querer me dio una idea muy interesante para una ilustración que no la he usado, luego la voy a usar. Pero él me decía que cobraba $50 por cada pieza, cada válvula, no sé qué, que manejan. Dice, no sabe el gerente, no lo vayan a decir el gerente, que lo va a sacar de... Si ya no trabaja en Chamberlain, ¿quién no trabaja en Chamberlain? ¿Tú trabajas en Chamberlain? No vas a decir nada. Dice, el gerente no sabe, yo nomás llego, le aflojo un tornillo, le soplo, lo vuelvo a apretar y ahí está. Pero ellos no saben.
Y por cada soplido son $50. Soplido más caro. Entonces, Que lo borren de la grabación. ahí le pones pila. Entonces, de alguna manera, mis hermanos, donde quiera puedes encontrar ilustraciones. ¿No? ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando en el payado para tener receso? Aquí se trata de que estés observando. En el momento que has pensado, tú sabes el tema que estás preparando, tienes días preparando, estás pensando en él, y de repente Dios te llena con una riqueza de ilustraciones que no te la acabas porque no sabes cuál es. Y tienes la tentación de usarlas todas, pero no, debes ser moderado en ese aspecto. Muy bien. Entonces, ahí son infinitas. Advertencias sobre el empleo de las ilustraciones. El primero de ellos, el número recomendable de ilustraciones. ¿Cuántas debemos usar en cada sermón? La verdad, mis hermanos, es que aquí no hay una regla que te diga cuántas sí y cuántas no. Ya va a depender de tu tema que estás manejando y de lo que tú sientas o te sientas más seguro o segura de que va a reforzar el tema que estás manejando. Mi idea personal, mi sugerencia personal, más no propiamente va a ser la de ustedes, ya cada quien en su aprendizaje personal, en su experiencia personal, es que no manejes más allá de los puntos principales que estás manejando. O sea, si manejas 3 puntos principales en el sermón, 3 ilustraciones son más que suficientes, una para cada punto principal. Si no manejas ninguna, tampoco pasa nada. Si sientes que ya el punto principal, las subdivisiones enriqueció y la gente lo entendió, ahí lo puedes dejar. Pero si te sientes más tranquilo usando una ilustración, úsala. También va a depender del tiempo que vas a predicar. Si te dan 7 minutos para predicar un sermón, pues evita las ilustraciones, porque quizás una ilustración te va a llevar los 7 minutos. O sea, depende también de los tiempos. Hay que saber cómo medir las aguas también con respecto al tiempo. Número 2. Es importante tener variedad en las ilustraciones. Si vas a usar más de una en cada sermón, no repitas el sentido de la ilustración en las que vas a usar. Maneja una ilustración diferente. Este punto número 3 es bien importante. Si vas a dar un mensaje teológico, un sermón teológico, las ilustraciones no te sirven. Si vas a predicar, por ejemplo, de la Trinidad, va a ser extremadamente difícil que cuentes una ilustración que realmente vaya acorde con el tema que estás manejando. O sea, si el tema que vas a predicar es teológico, la ilustración de poco te va a servir. No que no la utilices, pero no va a ser muy útil para reforzar un punto teológico, porque corres el riesgo de que haga todo lo contrario. Que si la ilustración no es la adecuada para el punto teológico que estás predicando, la gente se confunde y se queda con una idea distinta de ese punto teológico. Entonces, es importante entender eso. Número 4. Y esto ya es cosa personal, se deben guardar y clasificar. Mantener tu broker sheet de ilustraciones. Te van a ayudar hasta para enriquecer tus conversaciones cuando estás en una plática ajena a una predicación. A veces ni cuenta te das, ya estás habla y sacas historias y cuentas cosas y como que Dios va enriqueciendo de experiencias que has tenido, conversaciones a través de los años, y eso va enriqueciendo mucho la conversación de un predicador, porque el predicador sigue predicando aunque no está frente al público.
Siempre está predicando el predicador. Estás en la casa comiendo y está predicando. Estás platicando con los hijos y estás predicando. Siempre está predicando el predicador. Casi te dice, cállate. Deja el mensaje para la iglesia. Entonces, todo eso se lo archivas, pues obviamente tienes la riqueza de tu experiencia y lo puedes hacer uso de ella cuantas veces quieras. Número 5. Tiene que ver con el mensaje, se deben colocar adecuadamente en el mensaje. ¿En qué orden? Bueno, ya les puse un ejemplo ahorita. Pueden usar uno al final de cada punto principal, por ejemplo. Una ilustración que te ayude a reforzar ese tema, si así lo deseas. Pero si utilizas una ilustración nada más en todo el sermón, pues ya tú lo adecuas dependiendo el lugar donde tú te sientas más cómodo para utilizar la ilustración. Eso ya depende de ti, donde tú te sientas más cómodo. Y por último, se deben preparar por escrito. Te ayuda a no perderte en la idea. Te queda bien claro, lo dejas plasmado por escrito. Luego resulta que da la ilustración y tienes la idea y todo, y a la hora de la hora le cambiaste el nombre, le cambiaste la fecha, le cambiaste las circunstancias, le cambiaste todo porque te olvidó. En la emoción del mensaje estás dando la ilustración y cuando ya vas a ver en la torre. Y ahora como la termino ya se me olvidó. Si la escribes, pues ya no tiene que ser bien, pues ya está ahí bien plasmado. ¿Ok? ¿Preguntas sobre las ilustraciones? ¿Cómo las hago?